El sol colgaba en lo alto del cielo, un orbe inflexible que empapaba el desierto de Sonora con un brillo casi de otro mundo. La luz parecía traspasarlo todo, el horizonte, las rocas dispersas, los cactus sin vida que permanecían erguidos en su silenciosa vigilia. El suelo, agrietado y abrasado, parecía la superficie de un planeta desolado, con sus vetas extendiéndose sin fin en todas direcciones. El aire era seco, el tipo de calor que te robaba el aliento nada más inhalar, abrazando los pulmones con su intensidad. No había brisa ni respiro, solo la quietud del desierto y el calor opresivo e implacable. El agente Matthew Blake ya había vivido días así antes, patrullando la frontera entre Estados Unidos y México, pero hoy era diferente. El sol picaba, con una intensidad casi maliciosa que hacía que incluso los agentes más experimentados como él se sintieran vulnerables. El duro entorno parecía querer devorarlo todo a su paso, consumiendo a los débiles y a los que no estaban preparados. Los ojos de Matthew, entrecerrados bajo el ala de su sombrero de patrulla, escudriñaban el implacable terreno. Su todoterreno se arrastraba lentamente por el suelo del desierto, los neumáticos levantaban nubes de polvo que flotaban en el aire antes de volver a caer, como resignados a la esterilidad del mundo que les rodeaba. La monotonía de la patrulla se había instalado, horas dedicadas a escudriñar el vacío en busca de señales de vida o de muerte. Los emigrantes cruzaban estas tierras desesperados, con la esperanza de una vida mejor al otro lado, pero al desierto no le importaba la esperanza. Era despiadado, indiferente a los sueños o a la desesperación. Matthew lo sabía. Había encontrado cadáveres aquí antes, reclamados por la deshidratación, por el frío que caía al llegar la noche o por los depredadores que acechaban sin ser vistos. El desierto tenía una forma de borrar a las personas, reduciéndolas a nada más que una trágica historia contada en susurros. Mientras su vehículo avanzaba penosamente, la radio emitía de vez en cuando llamadas de despacho, pero nada urgente, nada fuera de lo común. Sus ojos permanecían fijos en el horizonte, donde la arena se unía con el cielo en un borrón de olas de calor. Entonces, algo llamó su atención, un parpadeo de movimiento en la distancia. Era tenue, casi indistinguible del resplandeciente espejismo creado por el calor abrasador. Al principio, pensó que podría ser un animal, un perro callejero, tal vez, o incluso un coyote. Pero había algo en la forma en que se movía, el paso irregular y tambaleante, que le hizo entrecerrar los ojos y agarrar el volante con más fuerza. La figura era pequeña, apenas visible en la inmensidad del desierto, una mancha solitaria en un océano de arena y rocas. Los instintos de Matthew se agudizaron. Apretó el acelerador para hacer avanzar el todoterreno, y el motor respondió con un rugido. A medida que se acercaba, la figura se hacía más nítida, y lo que vio hizo que el corazón le diera un vuelco en el pecho. No era un animal. Era una niña pequeña, de no más de 5 o 6 años, con un vestido amarillo sucio que ondeaba débilmente con la brisa cálida. Sus movimientos eran lentos e inseguros. Avanzaba tambaleándose, con sus pequeñas piernas luchando por soportar su peso, como si cada paso fuera una batalla contra el implacable calor. Tenía la cabeza gacha, los hombros caídos y sus pies se arrastraban por la arena con un cansancio que parecía irradiar de todo su ser. Cuanto más se acercaba, más se daba cuenta Matthew de los estragos que el desierto había causado en ella. Su piel, oscura y brillante por el sudor, estaba cubierta de polvo, manchada con las marcas del viaje. Su vestido, antaño de un amarillo vibrante, estaba ahora roto y manchado, pegado a su pequeño cuerpo como una bandera de rendición. A Matthew se le aceleró el pulso cuando detuvo el todoterreno. Abrió la puerta de golpe y corrió hacia ella, hundiendo las botas en la arena caliente a cada paso. Su mente se agitaba, ¿de dónde había salido? ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? ¿Dónde estaba el resto de su familia? Ahora podía ver que tenía la cara llena de lágrimas, los ojos rojos e hinchados de llorar y los labios agrietados y secos por la deshidratación. Le miró con los ojos desorbitados por el miedo, la confusión y el cansancio. Verla fue como un puñetazo en las tripas, un recordatorio de la fragilidad de la vida en este lugar despiadado. Se arrodilló frente a ella, tratando de mantener la voz tranquila y firme, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. La mente le daba vueltas,
pero sabía que, en aquel momento, lo único que importaba era mantenerla consciente, mantenerla a salvo. La muchacha, que se balanceaba ligeramente sobre sus pies, le miró como si no estuviera segura de si debía confiar en él o huir. Pero no le quedaban fuerzas para huir. Su pequeño cuerpo temblaba por el esfuerzo de mantenerse en pie, y cuando Matthew le tendió una mano, ella susurró, apenas audible por encima de la quietud del desierto, «Mi madre se ha ido». Antes de continuar con esta conmovedora historia, dinos en los comentarios desde donde la estás viendo. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte nunca más historias conmovedoras como esta. Las palabras le golpearon como una ola, haciéndole sentir un escalofrío a pesar del calor agobiante. Había algo final en la forma en que lo dijo, algo roto. Su voz era suave, frágil, una voz que había visto demasiado, soportado demasiado, para alguien tan joven. A Matthew se le hizo un nudo en la garganta cuando la miró a los ojos, unos ojos que parecían soportar el peso del mundo, unos ojos que ya habían visto más sufrimiento del que deberían haber visto. «Mi madre se ha ido». La frase resonó en su mente, negándose a marcharse, como si el propio desierto hubiera absorbido las palabras, dejándolas suspendidas en el aire como un fantasma. ¿Quién era esa niña? ¿A dónde había ido su madre? Matthew ya había visto familias destrozadas por el desierto, pero había algo en la forma en que esta niña estaba sola, sin nadie a la vista, que hacía que la situación pareciera aún más desesperada. Las rodillas de la niña se doblaron y Matthew actuó por instinto, cogiéndola antes de que cayera. Su cuerpo estaba flácido, como una muñeca de trapo en sus brazos. Podía sentir el calor que irradiaba su piel, la sequedad de su pelo, la forma en que su pequeño pecho se agitaba con respiraciones superficiales. Estaba deshidratada, agotada y posiblemente peor. Se le acababa el tiempo. La levantó con cuidado y la acunó en sus brazos mientras la llevaba de vuelta al todoterreno. Su cabeza se apoyó en su pecho y sus ojos se cerraron mientras su cuerpo se rendía al cansancio. Matthew la colocó con cuidado en el asiento trasero y, con las manos temblorosas, cogió la botella de agua que llevaba en la mochila. Vertió una pequeña cantidad en un paño y le limpió suavemente la cara, mezclando el líquido frío con el polvo y las lágrimas que se habían depositado en las líneas de su piel. Le acercó la botella a los labios, instándola a beber pequeños sorbos, pero su cuerpo estaba demasiado débil, demasiado agotado para responder. Se estaba alejando de él, y al darse cuenta de ello sintió una sacudida de miedo. Tenía que conseguirle ayuda, rápido. Cuando se sentó en el asiento del conductor, la miró a ella, que yacía inmóvil en la parte de atrás, casi oculta por las sombras del vehículo. Al verla, algo se agitó en lo más profundo de su ser, una feroz protección, un sentido de la responsabilidad que iba más allá de su deber como agente de la patrulla fronteriza. Era solo una niña, perdida en un lugar que no tenía piedad de los vulnerables. Pensar en lo que habría tenido que soportar, caminando sola por aquel paisaje implacable, le llenó de una mezcla de rabia y tristeza. Pidió refuerzos por radio mientras arrancaba el motor y los neumáticos levantaban una nube de polvo a medida que el todoterreno avanzaba a trompicones. Las palabras susurradas por la niña se repetían una y otra vez en su mente, «Mi madre se ha ido». ¿Qué había pasado aquí? ¿Había sucumbido su madre al desierto, dejando a su hija a su suerte? ¿O había ocurrido algo más siniestro? Sus pensamientos se agitaban, pero no había respuestas, solo la interminable extensión del desierto y la luz del día que se desvanecía. El viaje de vuelta a la estación más cercana le pareció más largo de lo habitual, cada minuto se alargaba como si el propio desierto conspirara para retrasarlos. El sol empezaba a ocultarse en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el suelo, y con él llegaba la promesa de la fría noche que pronto llegaría. Sabía lo peligroso que se volvía el desierto al anochecer, las temperaturas en picado, los depredadores que salían de sus escondites, el aislamiento que se hacía aún más profundo en ausencia de luz diurna. Pero había algo más que el peligro físico que atormentaba a Matthew mientras conducía. Era la incertidumbre de lo que le esperaba a la niña. Aunque sobreviviera a la noche, aunque consiguieran estabilizar su estado, ¿qué pasaría después? No tenía a nadie. Su madre había desaparecido y él no tenía ni idea de dónde podría estar el resto de su familia o de si seguían vivos.
La idea de que la entregaran a un centro de detención, perdida en el sistema, sola y aterrorizada, le hizo sentir un gran temor en el pecho. Cuando vio la comisaría, un pequeño puesto avanzado en medio del vasto paisaje desértico, Matthew soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Metió el todoterreno en el aparcamiento y pidió por radio que el equipo médico estuviera preparado. Sus movimientos fueron rápidos y decididos cuando abrió la puerta trasera y volvió a levantar con cuidado a la niña en brazos. Su cuerpo estaba flácido, pero su respiración era tranquila, una pequeña victoria frente a la abrumadora adversidad. Los médicos se apresuraron a su lado, con rostros de preocupación, mientras le quitaban a la niña y la llevaban dentro. Matthew los vio marchar, y una sensación de impotencia se apoderó de él cuando la puerta se cerró tras ellos. Había hecho todo lo posible, pero el resto ya no estaba en sus manos. Lo único que podía hacer era esperar y confiar en que el desierto no se hubiera cobrado otra vida inocente. El sol de primera hora de la mañana se filtraba a través del aire denso y pesado de una pequeña aldea del norte de Nigeria, proyectando una luz apagada sobre el paisaje escarpado que se extendía más allá del horizonte. Para Aisha, una mujer de 30 y pocos años, resistente pero cansada, el día no era diferente de los cientos anteriores, opresivo, caótico y lleno de la tensión de una vida al borde de la supervivencia. Aisha era madre y protegía ferozmente a su única hija, Lily, una niña brillante y curiosa de 6 años que, a pesar de su juventud, había visto demasiada crueldad en el mundo. Los profundos ojos marrones de Aisha, antaño llenos de esperanza, soportaban ahora el peso de incontables noches sin dormir y un miedo implacable. Los años habían sido duros con ella, despojándola de la risa que una vez compartió con su marido, Musa, y dejando tras de sí solo el duro caparazón de una mujer que había aprendido a soportar. La vida en el pueblo se había vuelto insoportable para Aisha y Lily. La violencia que se había introducido en su comunidad parecía hacerse más fuerte cada día que pasaba. La amenaza constante de los grupos extremistas, la pobreza y la inestabilidad política habían convertido su aldea, antaño pacífica, en un lugar de confusión. El aire parecía pesado, cargado con el peso del sufrimiento que había impregnado la región durante años. Aisha había hecho todo lo posible por proteger a Lily de lo peor, pero había cosas de las que ni siquiera una madre podía proteger a su hija. Aisha no era ajena a las penurias. Había crecido en el mismo pueblo, se había casado con su amor de la infancia, Musa, y había soñado con una vida sencilla y feliz. Juntos habían planeado criar a su hija en el mismo pueblo donde ambos habían nacido, rodeados de familiares y amigos. Pero esos sueños se hicieron añicos con la llegada de los extremistas que trajeron consigo el caos y la destrucción. Un fatídico día, todo cambió. Musa, un hombre conocido por su bondad y fortaleza, murió en el fuego cruzado de un brutal ataque, dejando a Aisha viuda y a Lily huérfana de padre. La pérdida de Musa había sido devastadora. Había sido el ancla de Aisha, la presencia firme que la mantenía con los pies en la tierra incluso cuando el mundo a su alrededor se desmoronaba. Su muerte dejó un vacío en sus vidas que Aisha sabía que nunca podría llenar, pero no tenía tiempo para lamentarse. La violencia iba en aumento y el pueblo se había vuelto demasiado peligroso para quedarse. Se oían rumores de familias enteras que desaparecían por la noche, de mujeres y niños capturados por la fuerza, de hombres ejecutados sin previo aviso. Aisha sabía que solo era cuestión de tiempo que ellas también se convirtieran en víctimas. Lily era demasiado joven para comprender la muerte de su padre, pero había notado el cambio en el comportamiento de su madre, la urgencia, el miedo, la forma en que Aisha se aferraba a ella cada noche mientras se acostaban a dormir. Aisha había intentado ocultarle a Lily su desesperación, había intentado ponerle buena cara a su hija, pero no había forma de escapar a la cruda realidad de su situación. El pueblo ya no era su hogar. Se había convertido en una zona de guerra, y quedarse significaba arriesgarlo todo. Aisha sabía que tenía que tomar una decisión, quedarse y enfrentarse a una muerte segura, o huir y arriesgarse en lo desconocido. Había oído historias sobre Estados Unidos, una tierra de oportunidades, seguridad y esperanza para aquellos que pudieran lograrlo. Era un sueño lejano, un objetivo casi imposible, pero era la única opción que les quedaba a Lily y a ella.
No tenía nada que perder y sí mucho que ganar para el futuro de su hija. Así que Aísa tomó la decisión más difícil de su vida. Con el poco dinero que había conseguido ahorrar y unas pocas pertenencias metidas en una gastada bolsa, cogió la pequeña mano de Lily entre las suyas y abandonaron su hogar al amparo de la noche. La aldea que una vez había sido su santuario era ahora un recuerdo, desvaneciéndose en la oscuridad mientras iniciaban su peligroso viaje hacia la promesa de una vida mejor. El amor de Aísa por Lily era lo único que la impulsaba a seguir adelante. Su hija, con sus ojos grandes e inocentes y su confianza inquebrantable en su madre, no tenía ni idea de los peligros a los que se enfrentarían. Para Lily, el viaje era una aventura, una promesa de algo mejor, ya que Aísa le había asegurado que se dirigían a un lugar donde estarían a salvo, donde no habría más violencia ni miedo. Pero Aísa sabía que no era así. El camino por delante sería largo, lleno de terreno traicionero, desconocidos en los que no se podía confiar y peligros que aún no podían imaginar. Al dejar atrás Nigeria, Aísa y Lily se embarcaron en un viaje que atravesó continentes, cada etapa más peligrosa que la anterior. Desde Nigeria consiguieron llegar a Marruecos, donde encontraron pasaje en un barco estrecho y peligroso rumbo a España. La travesía por mar fue traicionera. Olas tan altas como edificios chocaban contra la endeble embarcación y la amenaza constante de zozobrar se cernía sobre los desesperados pasajeros. Tras sobrevivir a la aterradora prueba del mar, llegaron a las costas de España, exhaustos pero vivos. Una vez en Europa, su viaje continuó por tierra, atravesando España y llegando a Francia, donde finalmente se pusieron en contacto con un contrabandista que les prometió llevarlos a México, un paso fundamental hacia su destino final, la frontera estadounidense. El viaje a México implicó innumerables cruces fronterizos, noches en vela y compartimentos ocultos en camiones, donde iban hacinadas con otros migrantes. Aunque Aisha temía por su seguridad, no tuvo más remedio que confiar en esos hombres que las consideraban poco más que una carga. Sin embargo, a pesar de cada peligro, de cada momento en que la esperanza parecía perdida, la determinación de Aísa se mantuvo inquebrantable. Su objetivo era único, llevar a Lily a Estados Unidos, costara lo que costara. Lily, por su parte, era una niña valiente e ingeniosa. Había heredado la fuerza tranquila de su padre y la feroz voluntad de supervivencia de su madre. Aunque el viaje fue difícil, rara vez se quejó. Confiaba plenamente en su madre y creía que se dirigían hacia algo mejor. No comprendía el alcance de su peligro, pero podía sentir la urgencia en cada movimiento de Aísa. Lily se aferró al lado de su madre, su pequeña mano a menudo agarraba la de Aísa con una fuerza que contradecía su tamaño. A medida que cruzaban las fronteras de los países, cada uno más extraño que el anterior, Aísa era cada vez más consciente de los peligros que las rodeaban. Se habían topado con miembros de cárteles que controlaban los caminos que los emigrantes utilizaban para cruzar a territorios más seguros. Habían escapado por los pelos de redadas y funcionarios corruptos que buscaban explotar a familias vulnerables. Aísa había visto a otros migrantes caer víctimas de la traición del viaje, hombres, mujeres y niños abandonados a su suerte en el desierto, con sus sueños de seguridad y de una nueva vida evaporándose bajo el implacable calor del sol. A pesar de todo, Aísa siguió adelante. Se recordaba a sí misma que habían llegado demasiado lejos para volver atrás, que ya habían sobrevivido a lo que había matado a tantos otros. La idea de que Lily creciera en el mismo entorno violento y desesperado que se había cobrado la vida de Musa era insoportable. Tenía que darle a su hija la oportunidad de algo mejor, fuera como fuera. Cuando llegaron a México, Aísa notaba el esfuerzo del viaje en cada paso que daba. Le dolía el cuerpo, tenía los pies hinchados y la piel quemada por el sol, pero no podía detenerse. Estaban tan cerca de la frontera con Estados Unidos, tan cerca de la tierra de la seguridad, donde Lily podría liberarse por fin de las pesadillas de su pasado. Pero cuanto más se acercaban, más peligroso se volvía el viaje. El desierto que se extendía ante ellos era inmenso, un paisaje implacable que se tragaba a la gente sin dejar rastro. El grupo de emigrantes al que se habían unido se iba reduciendo a medida que más y más personas se rendían, daban media vuelta o desaparecían en lo desconocido. Aísa sabía que habían llegado a la parte más peligrosa de su viaje, pero no podía permitirse tener miedo.
Tenía que proteger a Lily, y eso era lo único que importaba. A medida que cruzaban el desierto, el peso del viaje empezó a hacer mella en Aísa. Los días eran largos y hacía un calor implacable, y las noches eran frías y traicioneras. Se les estaba acabando el agua y la comida que habían conseguido traer se estaba agotando. El desierto parecía interminable, un lugar cruel y estéril donde la esperanza se marchitaba bajo el resplandor del sol. Aísa sentía que se le iban las fuerzas, pero no podía detenerse. Le había prometido a Lily que lo conseguirían, y pretendía mantener esa promesa. Pero a medida que pasaban los días, el cuerpo de Aísa empezó a traicionarla. Estaba demasiado débil para continuar, las piernas le temblaban de cansancio, la vista se le nublaba por la deshidratación. Sabía que estaba al límite, que el desierto ya le había exigido demasiado. Una mañana, al salir el sol sobre las dunas, Aísa se desplomó en la arena, incapaz de dar un paso más. Lily se arrodilló a su lado, con su pequeño rostro lleno de confusión y miedo, pero Aísa apenas podía reunir fuerzas para hablar. En sus últimos momentos, Aísa le hizo prometer a Lily que seguiría adelante, que encontraría ayuda, que sobreviviría. Señaló a su hija en dirección a la frontera, diciéndole que caminara hacia el sol naciente, que siguiera adelante pasara lo que pasara. Era lo más difícil que Aísa había hecho nunca, enviar a su hija sola al desierto, pero sabía que era la única oportunidad que Lily tenía. Y así, Lily comenzó su viaje sola, sus pequeños pies arrastrándose por la arena caliente, las palabras de su madre resonando en su mente. No sabía cuánto había caminado ni cuánto tiempo llevaba allí, pero siguió adelante, impulsada por la promesa que había hecho. Al final, su cuerpo cedió y se desplomó, demasiado débil para continuar. Pero Lily había sobrevivido lo suficiente para que la encontraran. Fue en ese momento, al borde de la muerte, cuando el agente Matthew Blake la descubrió, una pequeña figura perdida en la inmensidad del desierto, con la cara manchada de polvo y lágrimas. El desierto se extendía en todas direcciones, una interminable extensión de arena y roca bajo el agobiante calor del sol de mediodía. El viento, cuando soplaba, no traía alivio sino el aguijón de las partículas de arena que parecían empeñadas en erosionar aún más los espíritus de quienes se atrevían a aventurarse por esta tierra yerma. Fue aquí, en este páramo implacable, donde Lily había vagado durante días, con su pequeño cuerpo débil por el hambre, la sed y el agotamiento. Ahora, mientras el oficial Matthew la llevaba al refugio, con su pequeño cuerpo flácido en sus brazos, podía sentir la fragilidad de su vida pendiendo de un hilo. El albergue era una estructura modesta, un refugio temporal en el corazón de esta región inhóspita. El personal médico, acostumbrado a tratar a inmigrantes que habían desafiado la brutal travesía del desierto, se apresuró a evaluar el estado de Lily. Tenía la piel quemada por el sol, los labios agrietados y secos, el pelo enmarañado por la suciedad y el sudor. Sus ropas, antes amarillas, eran poco más que harapos pegados a su pequeña y desnutrida figura. Pero no era solo su estado físico lo que les preocupaba. Había algo en sus ojos, en la forma en que sujetaba aquel pequeño peluche, un cansancio que superaba con creces su edad. Era como si el desierto no solo le hubiera quitado las fuerzas, sino también el espíritu. Mientras los médicos trabajaban para rehidratarla y enfriar su febril cuerpo, Lily permanecía en silencio, con los ojos muy abiertos y vidriosos. El peluche que sostenía, que antes era una figura suave y reconfortante, ahora no era más que un trozo de tela sucia y andrajosa, con el pelaje enmarañado y desgarrado por las duras condiciones del desierto. Sin embargo, se aferraba a él con una fiereza que demostraba la importancia que tenía para ella. Era algo más que un juguete. Era la última conexión que tenía con su madre, con Aísa, que una vez la había llevado en brazos en los momentos más oscuros de su viaje, cuya suave voz una vez la había tranquilizado cuando el mundo le parecía demasiado aterrador para soportarlo. El recuerdo de aquel tramo final de su viaje atormentaba a Lily, y solo ahora, en la relativa seguridad del refugio, el dique que contenía su dolor empezó a resquebrajarse. Sus pequeñas manos temblaban mientras agarraba con más fuerza el peluche y, lentamente, con dificultad, las palabras empezaron a brotar de sus labios, palabras frágiles y rotas que pintaban un cuadro de pérdida indescriptible. Llevaban días caminando,
Solo ella y su madre, Aísa, con el desierto acosándolas por todas partes. No había sombra ni respiro del sol que las azotaba sin tregua, convirtiendo el suelo bajo sus pies en un horno. Su grupo de emigrantes se había dispersado días antes, separados por el caos del viaje, y ahora estaban las dos solas, madre e hija, en la inmensidad del desierto. Aísa siempre había sido fuerte. Había sido ella quien había llevado a Lily durante las etapas más duras de su viaje, rodeando a su hija con sus brazos protectores mientras cruzaban fronteras, esquivaban peligros y navegaban por los peligrosos caminos que las habían traído hasta aquí. Pero el desierto era diferente. Era despiadado como no lo había sido ninguna otra parte del viaje. El calor era implacable, calaba hasta los huesos y agotaba su energía cada hora que pasaba. El agua escaseaba, y la poca que tenían no era suficiente para evitar que sus cuerpos sucumbieran lentamente a la deshidratación. Lily aún recordaba el aspecto de su madre aquella última noche, con la piel pálida y resbaladiza por el sudor y la respiración entrecortada y superficial. Se habían detenido a descansar, pero Aísa no había sido capaz de levantarse de nuevo. Por fin le habían fallado las fuerzas. Lily se había arrodillado a su lado, con sus pequeñas manos extendidas hacia las de su madre, y su voz temblorosa al preguntarle qué le ocurría. Los ojos de Aísa se abrieron y sonrió, una sonrisa débil y triste que parecía soportar el peso del mundo. Le había prometido a Lily que todo iría bien, que estaban cerca de la frontera, que solo tenían que seguir adelante. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Lily había sabido que algo iba terriblemente mal. La voz de Aísa se había ido debilitando a medida que avanzaba la noche y, por la mañana, había dejado de hablar por completo. Su respiración se había vuelto superficial, apenas audible en la quietud del amanecer en el desierto. Lily había observado, impotente, cómo la vida de su madre se desvanecía lentamente, como la fuerza que las había llevado a ambas a cruzar continentes se había agotado, dejando solo la cáscara de la mujer que una vez había sido su protectora, su guía. Cuando Lily se despertó a la mañana siguiente, el cuerpo de su madre estaba frío y su pecho inmóvil. El sol acababa de salir, proyectando largas sombras sobre el desierto, y en ese momento Lily lo supo, su madre se había ido. Se había dado cuenta de ello como de un golpe, sacándole el aire de los pulmones y dejándola sin aliento. Había sacudido el cuerpo de Aísa, con sus pequeñas manos desesperadas por despertarla, pero no había obtenido respuesta. El desierto se había llevado a su madre y ahora Lily estaba sola. En su inocencia y desesperación, Lily había hecho lo único que se le ocurrió, empezar a caminar. Aísa le había dicho que siguiera andando, que llegara a la frontera, y ella había obedecido, llevando sus pequeñas piernas a través de la interminable extensión de arena. Se había aferrado a su peluche contra el pecho, como si de algún modo pudiera guiarla y protegerla de los peligros que la rodeaban. El sol la había azotado, el calor la presionaba como una fuerza física, pero aún así, había caminado, sus ojos buscaban en el horizonte alguna señal de ayuda, alguna señal de que la promesa de seguridad de su madre no había sido en vano. Durante días, Lily había vagado por el desierto, su cuerpo se debilitaba con cada hora que pasaba. Había perdido la noción del tiempo y su mente era una bruma de agotamiento y dolor. El sol había sido su única compañía, saliendo y poniéndose en un ciclo cruel que no le ofrecía alivio. Por la noche, el frío le había calado hasta los huesos y su pequeño cuerpo temblaba mientras esperaba acurrucada en la arena la llegada de la mañana. En esos momentos había pensado que tal vez su madre despertaría, que tal vez se había equivocado y Aísa la encontraría, la abrazaría de nuevo y le diría que todo iría bien. Pero la mañana siempre llegaba sola, el silencio del desierto se prolongaba eternamente, solo roto por el sonido del viento al barrer las dunas. Cuando el agente Matthew la encontró, Lily estaba al borde del colapso, con el cuerpo demasiado débil para continuar y el espíritu demasiado destrozado para seguir luchando. Estaba dispuesta a rendirse, a dejar que el desierto se la llevara, igual que se había llevado a su madre. Mientras Lily contaba su historia, los médicos intercambiaron miradas, con rostros sombríos. Habían oído historias como esta antes, pero cada una era un nuevo recordatorio de la crueldad a la que se enfrentaban los inmigrantes cuando intentaban cruzar la frontera.
El desierto era un lugar de muerte, un lugar donde la esperanza se marchitaba y los sueños morían. Por cada persona que lograba llegar al otro lado, había innumerables que nunca lo conseguían, con sus cuerpos abandonados a merced del sol y la arena. Pero en el caso de Lily, no había quedado nadie para llorar a su madre. El cuerpo de Aísa había sido abandonado, solo en el desierto, sin nadie que recordara su muerte, sin nadie que llevara su recuerdo más allá de la pequeña niña que la había amado más que a nada en el mundo. En el refugio, mientras la historia de Lily llegaba a su fin, un pesado silencio se apoderó de la habitación. Los médicos continuaron su trabajo, pero había solemnidad en sus movimientos, una reverencia por la vida que se había perdido y la que apenas había sobrevivido. El agente Matthew, de pie a un lado, sintió un peso en el pecho que no podía quitarse de encima. Había visto muchas cosas en sus años de trabajo, pero algo en esa niña, esa pequeña y frágil niña que se había visto obligada a soportar tantas cosas, atravesó su endurecido exterior de una forma que no esperaba. La historia de Lily no era única. Él lo sabía. Pero en aquel momento, mientras la observaba tumbada en la cama improvisada, abrazada a su peluche, no pudo evitar sentir que su supervivencia había sido casi un milagro. El desierto se había llevado a tantos, pero a ella la había salvado. Y ahora dependía de él, de todos ellos, asegurarse de que la promesa de su madre no había sido en vano. A medida que el día se convertía en noche, y el desierto fuera del refugio se enfriaba bajo el manto de oscuridad, Lily permanecía en un sueño intranquilo. Su cuerpo se estaba curando, pero su espíritu había quedado marcado por el trauma de perder a su madre, de vagar sola por un lugar que no tenía piedad de los inocentes. Había sobrevivido, pero ¿a qué precio? En los momentos tranquilos de la noche, cuando el refugio estaba en calma, Matthew no podía dejar de pensar en la promesa que Aísa le había hecho a su hija, que Lily llegaría a la frontera, que encontraría seguridad al otro lado. Era una promesa nacida del amor, de la necesidad desesperada de una madre de proteger a su hija, incluso en la muerte. Y ahora, era una promesa que Matthew se sentía obligado a cumplir, de cualquier manera que pudiera. El desierto, con toda su brutalidad, había traicionado a Aísa. Le había robado la vida, pero no había roto su espíritu. Ese espíritu vivía en Lily, en la pequeña niña que había atravesado el infierno y había sobrevivido. Y aunque el camino por delante era incierto, una cosa estaba clara, Lily no estaría sola. Contaría con el apoyo de aquellos que habían escuchado su historia, que se habían sentido conmovidos por su fortaleza y que lucharían por darle la vida que su madre había soñado. Esta niña había sobrevivido a lo peor del desierto, pero a un precio demasiado alto para cualquier niño. Su madre, Aísa, seguía ahí fuera, con el cuerpo abandonado en el interminable mar de arena, engullido por las mismas fuerzas brutales que casi se habían llevado a su hija. Decidido a dar a Lily el cierre que necesitaba, Matthew tomó una decisión que nunca antes se había planteado en su trabajo. Encontrar el cuerpo de Aísa se había convertido en una misión personal. No se trataba solo del deber, se trataba de compasión, de honrar a una madre que lo había dado todo para proteger a su hija. Matthew se puso en contacto con sus superiores para explicarles la situación y la urgencia de recuperar los restos de Aísa. La petición no era la típica, pero la gravedad de la historia de Lily y la humanidad de la situación conmovieron a sus superiores. Autorizaron la búsqueda. Se formó un equipo, equipado para recorrer el implacable terreno desértico con la esperanza de localizar el cuerpo de Aísa. No sería fácil. El desierto era vasto y despiadado, sus dunas cambiaban constantemente bajo la implacable presión del viento, ocultando cualquier rastro de los que habían pasado por allí. Pero tenían que intentarlo. Matthew sabía que encontrar a Aísa no borraría el trauma que Lily había sufrido, pero podría ofrecerle una semblanza de paz, una forma de despedirse de la madre que tanto había luchado por mantenerla con vida. Mientras se iniciaba la búsqueda, empezó a ocurrir algo inesperado. La historia de Lily, que había comenzado como un momento tranquilo y trágico entre las paredes del pequeño refugio, empezó a extenderse. Empezó con unas pocas conversaciones, susurros sobre la niña nigeriana encontrada deambulando sola por el desierto, agarrada a un animal de peluche, con su madre desaparecida.
Pero a medida que se corría la voz, la historia cobraba vida propia, arrastrada por las corrientes de empatía y dolor que agitaban los corazones de quienes la escuchaban. Los medios de comunicación locales fueron los primeros en hacerse eco de la historia. Los reporteros quedaron cautivados por la imagen de una niña pequeña, perdida en el más inhóspito de los lugares, con su madre reclamada por el implacable calor del desierto. Era una historia de supervivencia, de inocencia arrojada a un mundo de dificultades inimaginables, y tocó la fibra sensible de quienes la leyeron. Pero la historia no se detuvo ahí. A medida que se iban conociendo más detalles, los orígenes de Lily, el largo y peligroso viaje que ella y su madre habían emprendido, el amor y el sacrificio que habían definido su relación, la narración se hacía aún más conmovedora. Las redes sociales, siempre ávidas de historias que captaran el espíritu humano, se engancharon a la historia de Lily y Aisa. Los mensajes que compartían su historia empezaron a inundar las plataformas, acompañados de hashtags que llevaban el nombre de Lily, instando a otros a leer, a aprender, a preocuparse. Internet, con su vasto alcance e inquebrantable ímpetu, llevó la historia de Lily mucho más allá de las ciudades fronterizas y los puestos avanzados del desierto. Viajó por todo el país y luego por todo el mundo, provocando una ola de compasión e indignación que nadie podría haber previsto. La gente se conmovió. Se indignó. Se les rompió el corazón. ¿Cómo pudo suceder? ¿Cómo se pudo dejar a una niña sola en el desierto, con el cuerpo de su madre a merced de los elementos, sin que nadie la ayudara hasta que fue casi demasiado tarde? Las preguntas flotaban en el aire, exigiendo respuestas. Las imágenes de Lily, frágil y traumatizada, abrazada a su peluche hecho jirones, se convirtieron en un símbolo de los fallos del sistema, un sistema que se suponía que debía proteger, pero que, en cambio, permitió que innumerables niños como ella cayeran en el olvido. En hogares de todo el país, los padres miraban a sus propios hijos y se los imaginaban en el lugar de Lily. La idea era insoportable y provocó un torrente de emociones. Empezaron a llegar donativos, no solo de personas conmovidas por su historia, sino de organizaciones, asociaciones benéficas y grupos de defensa de los inmigrantes que llevaban mucho tiempo luchando por los derechos y la dignidad de quienes buscaban una vida mejor. La gente quería ayudar, hacer algo, lo que fuera, para aliviar el sufrimiento de esta niña que ya había sufrido tanto. Las donaciones fueron solo el principio. Los grupos de defensa de los derechos se unieron en torno a la historia de Lily y la utilizaron como poderoso ejemplo de por qué era necesaria una reforma. Su historia no era un incidente aislado, sino el reflejo de un problema mucho mayor. ¿Cuántos otros niños se habían perdido en el desierto? ¿Cuántas madres habían hecho el mismo sacrificio que Aisa, solo para que sus hijos quedaran solos en un sistema que con demasiada frecuencia los trataba como números y no como personas? Las protestas estallaron en las principales ciudades, con manifestantes que pedían un enfoque más humano del control fronterizo. La gente llevaba pancartas con la imagen de Lily, su rostro inocente yuxtapuesto a las duras realidades del debate sobre la inmigración. No más niños perdidos, decían algunas pancartas, mientras que otras simplemente llevaban su nombre, un grito de guerra por la justicia y el cambio. Los grupos de defensa exigieron una reforma integral, mayor protección para las familias, un trato humano a los inmigrantes y el fin de las políticas que habían creado las mismas condiciones que Lily y su madre se habían visto obligadas a soportar. A medida que aumentaba el clamor público, también lo hacía la presión sobre los funcionarios del gobierno. Los medios de comunicación siguieron publicando historias sobre Lily, entrevistando a expertos que describían los peligros a los que se enfrentaban los migrantes que intentaban cruzar la frontera. Hablaron de las brutales condiciones, de los depredadores, tanto humanos como medioambientales, que acechaban en el desierto y de la trágica realidad de que muchos de los que emprendían este viaje nunca lo conseguían. Lily había sobrevivido, pero por cada Lily había innumerables otras que no lo habían hecho. Matthew vio cómo el mundo reaccionaba ante la historia de Lily y, por primera vez en su carrera, empezó a cuestionarse el sistema que había pasado años haciendo cumplir. Siempre había considerado que su trabajo era sencillo, proteger la frontera, hacer cumplir la ley y mantener a salvo a su país. Pero ahora, al mirar a Lily, no podía evitar la sensación de que algo había ido terriblemente mal.
¿Cuántas veces había pasado por alto la humanidad de aquellos con los que se encontraba, viéndolo solo como parte de un problema mayor que había que gestionar, en lugar de como personas con historias, con familias, con vidas? La historia de Lily había acabado con la abstracción. No era solo una inmigrante, era una niña que lo había perdido todo en su búsqueda de seguridad. Y Matthew se había visto obligado a enfrentarse a la incómoda verdad de que el sistema al que servía a menudo castigaba más que protegía. Ya no se trataba solo de hacer cumplir la ley. Se trataba de comprender el coste humano de esa aplicación, de reconocer el dolor y el sufrimiento que conllevaba. Las donaciones siguieron llegando y pronto hubo dinero suficiente no solo para ayudar a Lily a corto plazo, sino también para asegurar su futuro. Los abogados se ofrecieron a representarla pro bono, asegurándose de que no se perdiera en el laberinto burocrático del sistema de inmigración. Psicólogos infantiles ofrecieron sus servicios, dispuestos a ayudar a Lily a procesar el trauma que había sufrido y a iniciar el largo y doloroso camino hacia la curación. Mientras Matthew seguía supervisando la búsqueda del cuerpo de Aisa, no podía evitar pensar en las implicaciones más amplias de lo que estaba ocurriendo. La historia de Lily había forzado un ajuste de cuentas, no solo para él, sino para todo el país. Las conversaciones que había suscitado su terrible experiencia eran incómodas, pero necesarias. La gente empezaba a ver los rostros detrás de las cifras, a comprender que el debate sobre la inmigración no se centraba solo en las políticas y las fronteras, sino en las personas como Aisa, que lo había arriesgado todo para dar a su hija la oportunidad de una vida mejor, solo para pagar el precio más alto. La atención de los medios de comunicación no decayó. Los periodistas continuaron cubriendo la noticia, siguiendo los avances en la búsqueda de Aisa, entrevistando a los participantes en las labores de rescate y poniendo de relieve las cuestiones más generales relacionadas con el control fronterizo. Cuanto más sabía la gente sobre Lily y su madre, más se animaba a actuar. Ya no se trataba solo de una niña, sino de todos los niños perdidos, de todas las familias destrozadas por los peligros del viaje y de todas las vidas truncadas por un sistema que parecía más centrado en la disuasión que en la compasión. Mientras el equipo de búsqueda peinaba el desierto, el peso de la misión pesaba sobre Matthew. Sabía que las probabilidades de encontrar a Aisa eran escasas, el desierto era inmenso y los elementos crueles, pero no podía rendirse. Se lo debía a Lily, a Aisa y a todas las madres que habían hecho la misma promesa a sus hijos. El desierto se había cobrado la vida de Aisa, pero no se llevaría su memoria. No si él podía evitarlo. Mientras tanto, el apoyo público a Lily seguía creciendo. Los colegios celebraron actos para recaudar fondos, los centros comunitarios organizaron eventos y las empresas locales prometieron donaciones para apoyar a familias inmigrantes en situaciones similares. Era como si la historia de Lily hubiera despertado algo en la gente, el deseo de ayudar, de marcar la diferencia, de asegurarse de que ningún otro niño tuviera que pasar por lo mismo que ella. Para Matthew, la experiencia fue transformadora. Siempre se había enorgullecido de hacer bien su trabajo, de hacer cumplir la ley con integridad. Pero ahora se daba cuenta de que había algo más. Tenía que serlo. La ley, en sí misma, no era suficiente. Tenía que estar templada con compasión, con comprensión, con el reconocimiento de que detrás de cada norma, de cada política, había personas reales cuyas vidas pendían de un hilo. Lily había sobrevivido, pero por muy poco. Y mientras Matthew observaba cómo el mundo se unía en torno a ella, no podía evitar albergar la esperanza de que su historia pudiera ser el catalizador de algo más grande, algo que condujera al cambio, no solo para ella, sino para todos los demás que seguían ahí fuera, caminando por el desierto, buscando un lugar seguro y lleno de esperanza. El desierto, en su inmensidad, se extendía sin fin ante ellos. Un paisaje que, a primera vista, parecía engañosamente quieto y silencioso, pero que bajo su superficie albergaba secretos enterrados bajo capas de arena y tiempo. El implacable sol abrazaba la tierra, haciendo que el suelo brillara de calor y proyectando largas olas como espejismos que distorsionaban el horizonte. Era un lugar de extremos, donde la vida y la muerte estaban constantemente en guerra, y donde la línea entre la supervivencia y el olvido era delgada.
Este era el mundo al que se enfrentaron Matthew Blake y su equipo al iniciar la búsqueda del cuerpo de Aissa, sabiendo que cada día el desierto se cobraba más víctimas, dejando menos rastros de quienes se atrevían a cruzar su traicionera extensión. Desde el principio, la búsqueda fue una carrera contrarreloj. El desierto tenía su propia manera de engullir a la gente, borrando su existencia como si nunca hubieran caminado por sus arenas ardientes. Matthew lo sabía muy bien. Había visto las secuelas de esas desapariciones, cuerpos marchitos e irreconocibles, huesos blanqueados enterrados bajo dunas movedizas. Y ahora, en algún lugar, Aissa yacía perdida por las mismas fuerzas implacables que casi se habían llevado a su hija. La urgencia de la búsqueda pesaba mucho sobre Matthew. Cada hora que pasaba se sentía como una oportunidad perdida, otro centímetro de tierra que el desierto podía consumir, llevando a Aissa más lejos en sus profundidades. El equipo, equipado con recursos limitados e impulsado por un sentido del deber que trascendía sus funciones oficiales, empezó a peinar la zona donde habían encontrado a Lily. Empezaron en el lugar donde Matthew había visto por primera vez a la niña, con su diminuta figura tambaleándose por la arena, agarrada a los restos andrajosos de su peluche. A partir de ahí, se dispersaron en círculos cada vez más amplios, buscando cualquier señal de Aissa, cualquier pista que pudiera llevarles hasta su última morada. Pero el desierto era inmenso, tan inmenso que parecía burlarse de sus esfuerzos. La arena, arrastrada por el viento, cubría sus huellas casi en el mismo momento en que las hacían, y el duro sol les golpeaba con fuerza, agotando su energía y determinación cada hora que pasaba. Cuanto más se adentraban en el desierto, más traicionero se volvía el viaje. El terreno, antes llano y aparentemente manejable, empezó a cambiar bajo sus pies. Rocas dentadas sobresalían de la tierra, afiladas e inflexibles, mientras que profundos barrancos atravesaban la arena, ocultos hasta el último momento. El viento, que había sido una suave brisa cuando empezaron, se levantó, arrastrando consigo granos de arena urticantes que les mordían la piel y les llenaban los ojos. Era como si el propio desierto estuviera trabajando contra ellos, decidido a mantener sus secretos enterrados. Sin embargo, a pesar de las abrumadoras probabilidades, Matthew se negó a rendirse. Siguió adelante con una determinación que rayaba en la obsesión, con la mente centrada en un objetivo: encontrar a Aissa. Sabía que Lily necesitaba un cierre. La niña había sobrevivido a la crueldad del desierto, pero su espíritu se había roto por la pérdida de su madre. Sin Aissa, el futuro de Lily era incierto y su trauma no estaba resuelto. Y Matthew, que antes consideraba que su trabajo no era más que hacer cumplir la ley, sentía ahora un inquebrantable sentido de la responsabilidad hacia aquella niña que le había confiado su historia, su dolor. Se había prometido a sí mismo que reuniría a Lily con su madre, aunque solo fuera en la muerte. El equipo de búsqueda también estaba impulsado por ese sentimiento de urgencia. Se movían metódicamente, con los ojos escrutando el suelo en busca de cualquier señal, un trozo de tela, una huella, cualquier cosa que pudiera llevarles hasta Aissa. Pero el desierto era inmenso y, a medida que pasaban los días, su avance parecía dolorosamente lento. El calor, implacable y opresivo, mermaba sus fuerzas y el aislamiento del desierto empezaba a cansarles. Era fácil sentirse pequeño aquí, insignificante ante la inmensidad de la naturaleza. Pero la determinación de Matthew nunca flaqueó. No podía permitirse perder la esperanza, no cuando el futuro de Lily dependía de ello. A medida que la búsqueda se prolongaba, el mundo fuera del desierto seguía reaccionando a la historia de Lily. La atención de los medios de comunicación, que en un principio se había centrado en la milagrosa supervivencia de la niña nigeriana, empezó a convertirse en algo mucho mayor. La historia de Lily había tocado la fibra sensible de personas de todo el mundo y, a medida que se iban conociendo más detalles sobre su viaje y la pérdida de su madre, se convirtió en un símbolo del coste humano de la migración. La imagen de Lily, vagando sola por el desierto, se había convertido en un emblema del sufrimiento padecido por miles de migrantes que lo arriesgaban todo por una oportunidad de una vida mejor. La indignación pública creció a medida que se difundía la noticia. La gente que antes veía el tema de la inmigración como un tema de debate político, ahora lo veía como lo que realmente era, una crisis humanitaria.
El rostro de Lily, su pequeño rostro bañado en lágrimas, se convirtió en el rostro de un movimiento. Ya no era solo una niña que habían encontrado en el desierto, era una representación de las innumerables personas que habían perecido en el mismo paisaje implacable, con sus historias sin contar y sus vidas perdidas a causa de los elementos. Las plataformas de las redes sociales se llenaron de actividad cuando personas de todo tipo compartieron la historia de Lily y la utilizaron como grito de guerra en favor del cambio. Los hashtags con su nombre y los llamamientos a la reforma fueron tendencia en todo el mundo. Periodistas y activistas se sumaron a la causa, utilizando la supervivencia de Lily para arrojar luz sobre el peligroso viaje al que se enfrentan tantos migrantes. Los medios de comunicación publicaron artículos sobre los peligros del desierto, las brutales condiciones de la frontera entre Estados Unidos y México y los fallos del sistema de inmigración que habían permitido que niños como Lily quedaran atrapados. El tema, antes abstracto y distante para muchos, se había convertido ahora en algo profundamente personal. Los grupos de defensa de los inmigrantes aprovecharon el momento para unirse en torno a la historia de Lily y exigir una mayor protección para las familias que huyen de la violencia, la pobreza y la inestabilidad. Pidieron cambios en la política de inmigración de Estados Unidos, impulsando reformas que dieran prioridad a la seguridad y la dignidad de los solicitantes de asilo. La narrativa había cambiado, y Lily, que antes era una migrante sin rostro, se había convertido en el rostro de un movimiento internacional. Ella representaba no solo la tragedia de su propia experiencia, sino la de tantos otros que se habían perdido en el desierto, cuyas vidas se cobraba un sistema que con demasiada frecuencia los consideraba poco más que números. Mientras la atención del mundo se centraba en Lily, Matthew y su equipo continuaban su búsqueda. Los días se alargaban hasta convertirse en semanas, y el desierto se negaba en redondo a revelar sus secretos. Hubo momentos en los que incluso Matthew, tan decidido como estaba, sintió el peso de la tarea que tenían por delante. El desierto era demasiado grande, demasiado vasto, y Aisa no era más que una mujer, un cuerpo más entre los incontables que habían desaparecido en sus profundidades. Pero no podía rendirse. Todavía no. Mientras recorrían el desierto, Matthew no podía apartar de su mente la imagen de Lily. Recordó la mirada de ella cuando habló de su madre, la silenciosa desesperación en su voz. Había sobrevivido gracias al amor de Aisa, porque su madre le había hecho prometer que seguiría adelante, pasara lo que pasara. Matthew sabía que encontrar a Aisa no borraría el dolor de la pérdida de Lily, pero le daría la oportunidad de despedirse, de honrar la memoria de su madre de una forma que tantos otros nunca tuvieron la oportunidad de hacer. Cada día traía consigo nuevos retos. El calor era agobiante, la arena parecía interminable y el viento aullaba a veces con una furia que hacía difícil ver más allá de unos metros. El equipo de búsqueda luchó contra la deshidratación, el agotamiento y la tensión mental de saber que cada día que pasaba las posibilidades de encontrar a Aisa eran menores. Pero Matthew se negaba a dejar que la duda se apoderara de él. Se había hecho una promesa a sí mismo, a Lily y a la memoria de Aisa, y pensaba cumplirla. El mundo fuera del desierto seguía uniéndose en torno a Lily. Llegaron donaciones de personas de todo el mundo, dinero destinado a garantizar que Lily recibiera cuidados, que nunca más tuviera que soportar tanto sufrimiento. Los abogados ofrecieron sus servicios de forma gratuita para ayudarla a conseguir un estatus legal en Estados Unidos, mientras que psicólogos infantiles y especialistas en trauma se ofrecieron para trabajar con ella y ayudarla a superar las cicatrices emocionales que le había dejado su terrible experiencia. La cobertura mediática no disminuyó. Los periodistas continuaron siguiendo la búsqueda y documentando cada paso de los esfuerzos del equipo. El público, cautivado por la historia de Lily, esperaba ansiosamente noticias, con la esperanza de una resolución, de algún sentido de cierre. La presión aumentaba, pero Matthew seguía concentrado. Sabía que la búsqueda de Aisa era algo más que una misión, era una lucha por algo más grande, una lucha por la humanidad que con demasiada frecuencia se había pasado por alto en el debate sobre la inmigración. Al final, el desierto entregó su secreto. Tras semanas de búsqueda, el equipo encontró el cuerpo de Aisa, descansando en la arena, con la cara vuelta hacia el horizonte, como si hubiera estado mirando hacia la frontera, hacia el futuro que había soñado para su hija.
Verla, incluso muerta, era un testimonio del amor que la había impulsado, el amor que había llevado a Lily a través de los momentos más oscuros de su viaje. Matthew estaba de pie junto a su cuerpo, el peso del momento se asentaba sobre él como un pesado manto. Había cumplido su promesa. Había encontrado a Aísa y ahora podía darle a Lily el cierre que necesitaba. El desierto se había llevado a su madre, pero no se lo había llevado todo. Lily había sobrevivido, y en su supervivencia, había esperanza para un futuro que Aísa había luchado tanto por darle. Mientras el mundo seguía uniéndose en torno a Lily, pidiendo cambio, compasión y humanidad, Matthew sabía que su historia había cambiado las cosas. Había unido a la gente, la había obligado a enfrentarse a la realidad de un sistema roto y, al hacerlo, había desencadenado un movimiento que no podía ignorarse. El sacrificio de Aísa no se olvidaría, y la supervivencia de Lily serviría como recordatorio de la resistencia del espíritu humano, incluso ante dificultades inimaginables. El descubrimiento del cuerpo de Aísa marcó la culminación de un viaje agonizante, que había comenzado con esperanza, atravesado la desesperación y llegado finalmente a este momento agridulce. El desierto, con toda su cruel inmensidad, había liberado sus garras, revelando los restos de una madre que había luchado hasta su último aliento para proteger a su hijo. Para Matthew, de pie junto al cuerpo sin vida de Aísa, el momento era sobrecogedor. El calor del desierto parecía desvanecerse en el fondo, sustituido por un remolino de emociones que apenas podía contener. Había dolor, profundo y desgarrador, por una vida perdida demasiado pronto, por una mujer que lo había dado todo en busca de la seguridad de su hija. Había ira, feroz y ardiente, contra el desierto, contra el sistema, contra las circunstancias que habían obligado a tantos a emprender viajes tan peligrosos. Y había alivio, un alivio tranquilo, casi culpable, de que la hubieran encontrado antes de que las arenas pudieran llevársela por completo, de que no fuera otra víctima sin rostro perdida en el desierto. Matthew se arrodilló junto a Aísa, con las manos temblorosas mientras acomodaba cuidadosamente los pocos restos de su ropa que no habían sido destrozados por los duros elementos. Su cuerpo, aunque desgastado y devastado por el implacable calor del desierto, conservaba la serena dignidad de una mujer que había amado con ferocidad, que se había enfrentado a adversidades inimaginables con valor y determinación. Su rostro, vuelto hacia el horizonte, parecía tranquilo, como si incluso en la muerte hubiera estado velando por su hija, guiándola a través del desierto, a través de la vida. Con el corazón encogido, Matthew se aseguró de que los restos de Aísa fueran tratados con el máximo cuidado y respeto. Ya no se trataba solo de una misión de recuperación, sino de honrar a una madre que había hecho el sacrificio definitivo. Organizó el traslado de su cuerpo al refugio, donde se preparó un entierro adecuado. Cada paso del proceso estaba lleno de reverencia, como si el peso del mundo descansara sobre los hombros de Matthew. Sabía lo mucho que esto significaba para Lily, la paz que le daría a una niña que lo había perdido todo pero que, de algún modo, había logrado sobrevivir. La dureza del desierto pareció suavizarse en esos momentos, como si incluso la tierra comprendiera la gravedad de lo que había ocurrido. El viento, antes cortante e implacable, se había calmado hasta convertirse en un suave susurro, que llevaba consigo el tenue aroma de la salvia y el polvo. El cielo, normalmente de un azul deslumbrante e implacable, había empezado a adquirir los suaves tonos del crepúsculo, proyectando una luz dorada sobre la arena. Era como si el mundo se detuviera, reconociendo la solemnidad de este momento, el milagro de la supervivencia en medio del dolor de la pérdida. De vuelta al refugio, la comunidad había empezado a reunirse. Se había corrido la voz de la historia de Aísa, y quienes se habían conmovido con el relato de su amor y sacrificio acudieron a ofrecer su apoyo. Muchos de ellos eran desconocidos, personas que nunca habían visto a Aísa ni a Lily, pero que se sintieron atraídos por su historia, obligados a dar testimonio de este acto de recuerdo. Había voluntarios del centro de acogida, familias locales e incluso algunos emigrantes que habían compartido en el pasado el mismo angustioso camino a través del desierto. Acudieron, no por obligación, sino por un sentimiento de humanidad compartida, por el deseo de demostrar que la vida de Aísa, aunque trágicamente truncada, había importado. El funeral fue sencillo, pero estuvo lleno de amor.
Se había elegido una pequeña parcela de tierra, a la sombra de un único mezquite, para el descanso final de Aísa. La tierra, aún caliente por el calor del día, se había cavado suavemente y se había colocado una modesta cruz de madera en la cabecera de la tumba. No había decoraciones elaboradas, ni grandes muestras de riqueza o estatus, solo la silenciosa presencia de los que habían venido a despedirse y la abrumadora sensación de pérdida que flotaba en el aire como un sudario. Lily, pequeña y frágil, estaba de pie al borde de la tumba, con la mano fuertemente agarrada a la de Matthew. Su rostro era una mezcla de dolor y confusión, demasiado joven para comprender el peso del momento, pero lo bastante mayor para sentir su permanencia. Con la otra mano sujetaba el mismo peluche andrajoso que había llevado por el desierto, con el pelaje aún enmarañado por la suciedad y la arena. Era la última conexión tangible con su madre, un recordatorio silencioso del viaje que habían compartido, del amor que las había sostenido en los momentos más oscuros. Matthew estaba de pie junto a ella, con el corazón oprimido por la certeza de que ninguna palabra que pudiera ofrecer aliviaría el dolor que ella sentía. Se había acercado a Lily en los días siguientes a su encuentro y, en ese tiempo, había llegado a verla como algo más que una superviviente del desierto. Era un símbolo de resistencia, del poder del amor, pero también seguía siendo una niña, una inocente que se había visto obligada a enfrentarse a las realidades más duras de la vida demasiado pronto. Matthew la agarró de la mano con firmeza pero con suavidad, como una promesa silenciosa de que estaría a su lado, de que no se enfrentaría a esto sola. Al comenzar la misa, los reunidos inclinaron la cabeza en silencio. No hubo grandes discursos, ni elogios elocuentes, solo un momento compartido de reflexión, de dolor y de gratitud por la vida de Aísa. El viento se agitó suavemente, haciendo crujir las ramas del mezquite y, por un breve instante, el desierto pareció respirar con ellos, reconociendo la vida que había sido enterrada. Lily, aún agarrada de la mano de Matthew, se adelantó para dar su último adiós. Su voz, aunque suave, llevaba consigo una profundidad de emoción que contradecía su corta edad. Era la voz de una niña que había visto demasiado, que se había visto obligada a crecer demasiado deprisa. No hablaba con las palabras de un adulto, sino con la honestidad sencilla y desgarradora de una niña que había perdido a la persona más importante de su mundo. Su despedida estaba llena de amor, de nostalgia y de la aceptación silenciosa de que su madre se había ido. Y, sin embargo, incluso ante una pérdida tan inimaginable, había un destello de fortaleza en los ojos de Lily, una fortaleza que no provenía de sus propias experiencias, sino del amor que su madre le había dado. Mientras Lily pronunciaba sus últimas palabras, Matthew sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Había visto muchas cosas en su vida, pero nada le había conmovido tanto como aquello. El vínculo entre Aísa y Lily, incluso en la muerte, era irrompible. Era un amor que trascendía los límites de la vida y la muerte, un amor que había llevado a Lily a través del desierto y que continuaría llevándola durante el resto de su vida. Y en ese momento, Matthew se hizo una promesa silenciosa: protegería a esta niña, estaría a su lado y se aseguraría de que nunca volviera a sentirse sola. Cuando terminó la misa y se depositó el último puñado de tierra sobre la tumba de Aísa, el pequeño grupo de dolientes empezó a dispersarse lentamente. Algunos se quedaron, ofreciendo tranquilas palabras de consuelo a Lily y Matthew, mientras otros permanecían en silencio reflexionando, con los ojos vueltos hacia el desierto que tanto les había quitado pero que también, en cierto modo, les había devuelto algo. El sol había empezado a ponerse, proyectando largas sombras sobre la tierra, y la temperatura había empezado por fin a bajar, trayendo consigo una sensación de calma. Matthew y Lily permanecieron junto a la tumba mucho después de que los demás se hubieran marchado. La quietud del atardecer se instaló a su alrededor, solo interrumpida por el suave susurro del viento y las llamadas lejanas de los animales del desierto que iniciaban sus viajes nocturnos. La mano de Lily, que seguía agarrando la de Matthew, ya no temblaba. Ahora había una sensación de finalidad, una sensación de que, a pesar de la tragedia, había habido una pequeña victoria. Aísa no había sido olvidada. La habían traído a casa y la habían honrado con el amor y el respeto que se merecía. Mientras estaban allí juntos, Matthew miró a Lily y sintió que una oleada de emociones volvía a invadirle: dolor por la vida que se había perdido,
rabia por las circunstancias que habían conducido a un final tan trágico y alivio por haber podido dar a Aísa un entierro digno, por haber podido darle a Lily la oportunidad de despedirse. Pero más que eso, había esperanza. Esperanza de que Lily, a pesar de todo lo que había pasado, crecería sabiendo que la querían, que la cuidaban y que nunca estaría sola. A la luz mortecina del desierto, con el cielo pasando del dorado al púrpura intenso, Matthew se hizo una promesa a sí mismo y a la niña que estaba a su lado. Estaría a su lado en cada desafío, en cada momento de duda y miedo. Se aseguraría de que el sacrificio de Aísa no hubiera sido en vano, de que Lily tuviera el futuro que su madre había soñado. Y en ese momento de tranquilidad, cuando el desierto dio paso a la noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que se había producido un pequeño milagro. Aísa se había ido, pero su legado seguía vivo en el corazón de su hija y en las personas que se habían reunido para honrar su memoria. El desierto, con toda su dureza, no podía arrebatárselo. El camino hacia el nuevo comienzo de Lily estaba empedrado de lucha y esperanza, un viaje que reflejaba la resistencia y el coraje que había heredado de su madre. Tras la angustiosa experiencia en el desierto y la desgarradora despedida ante la tumba de Aísa, parecía que la vida de Lily volvería a estar marcada por la incertidumbre. Pero esta vez, había un mundo de personas que habían escuchado su historia y no permitirían que cayera en el olvido. Las batallas legales por el asilo de Lily fueron largas y arduas, un laberinto de papeleo, audiencias y burocracia que parecía tan inflexible como el propio desierto. El sistema, a menudo frío e indiferente, amenazaba con devolverla a la violencia y la inestabilidad de las que ella y su madre lo habían arriesgado todo para escapar. Pero el clamor público, alimentado por su desgarrador viaje, mantuvo viva la lucha por su futuro. Los grupos de defensa se unieron para apoyarla, los abogados trabajaron incansablemente en su nombre y los medios de comunicación siguieron difundiendo su historia, recordando a todo el mundo el coste humano del sistema de inmigración. Matthew, que ya había hecho el voto silencioso de proteger a Lily, se encontró en el centro de estos esfuerzos. Su papel en su rescate había llamado la atención, pero era su conexión personal con ella lo que le impulsaba. Para él, Lily se había convertido en algo más que una niña inmigrante, se había convertido en su familia. Matthew nunca se había imaginado en esta situación, pero después de todo lo que habían pasado juntos, no podía imaginar un futuro sin ella. Su propia vida había cambiado profundamente y su corazón se había abierto a una responsabilidad mucho más profunda que su placa. A medida que pasaban los meses y se prolongaban las batallas legales, aumentaba la presión pública. Personas de todo el país, e incluso de todo el mundo, seguían exigiendo justicia para Lily. La imagen de la niña deambulando sola por el desierto, agarrada a su peluche, se había grabado en la conciencia colectiva. Se había convertido en un símbolo de esperanza y supervivencia, y su historia había arrojado luz sobre las innumerables personas que se enfrentaban a peligros similares. Cada día que pasaba, más voces se unían al llamamiento a la compasión, al cambio. Finalmente, tras lo que pareció una vida entera de espera, Lily obtuvo asilo. La noticia llegó con una abrumadora sensación de alivio, no solo para Matthew, sino para todos los que habían seguido su viaje. No la devolverían a los peligros de los que había huido. El futuro que antes le parecía tan incierto ahora le prometía seguridad, un nuevo comienzo. Y aunque el peso de su pasado nunca la abandonaría del todo, Lily era libre para construir una nueva vida, lejos de los horrores de la anterior. Tras las batallas legales, Matthew se convirtió oficialmente en el tutor de Lily. El vínculo que habían forjado en el desierto se hizo más profundo y Matthew asumió su nuevo papel con un sentido de propósito que nunca antes había conocido. En muchos sentidos, sentía que estaba cumpliendo el último deseo de Aísa, darle a Lily la vida que su madre había soñado. No fue fácil, el trauma que Lily había sufrido no desapareció de un plumazo. Había días en los que el peso de la pérdida la oprimía, en los que los recuerdos de su madre y del desierto amenazaban con arrastrarla de nuevo a la oscuridad. Pero poco a poco, día a día, Lily empezó a curarse. Encontró la alegría en las pequeñas cosas, una nueva escuela donde hizo amigos que no conocían su pasado pero la aceptaban tal como era, un hogar seguro donde podía dormir sin miedo y los momentos sencillos y tranquilos en los que podía volver a ser una niña.
Matthew vio cómo la niña que antes caminaba por el desierto, perdida y sola, empezaba a florecer en este nuevo mundo. Su risa, antes vacilante y rara, se hizo más frecuente, llenando su casa con los sonidos de la vida que volvía. Aunque la vida de Lily estaba llena de nuevos comienzos, nunca olvidó el sacrificio de su madre. La presencia de Aisa siempre estaba con ella, una fuerza que la guiaba y le daba fuerzas cuando más las necesitaba. Y con el apoyo inquebrantable de Matthew, Lily empezó a canalizar su dolor hacia algo más grande. Se convirtió en defensora de los niños inmigrantes, hablando de los peligros de la migración y de la importancia de la compasión. Contó su historia, no por compasión, sino para asegurarse de que ningún otro niño tuviera que pasar por lo mismo que ella. Habló del amor de su madre, de su valentía y del coste de buscar una vida mejor. La voz de Lily llegó mucho más allá de la pequeña comunidad que la había acogido. Su historia se convirtió en un catalizador para el cambio, inspirando a otros a mirar más allá de los titulares y ver la humanidad en aquellos que lo arriesgaban todo por una oportunidad de una nueva vida. Se presentó ante multitudes, con voz clara y firme, y les recordó que detrás de cada estadística, de cada paso fronterizo, había un niño, un padre, una familia como la suya. Matthew, de pie entre bastidores durante esos momentos, no pudo evitar sentir orgullo. Había visto a Lily pasar de ser una niña frágil y traumatizada a una joven fuerte y resistente con un corazón lleno de determinación. Se había convertido en la voz de muchos que habían sido silenciados, y su valentía era un testimonio del amor que su madre le había inculcado. La historia del viaje de Lily de la tragedia a la esperanza distaba mucho de ser un típico cuento de hadas. No había forma de borrar el dolor que había sufrido, ni de deshacer la pérdida de su madre. Pero en el espacio dejado por esa pérdida, algo hermoso había echado raíces. Lily había encontrado una nueva familia, un nuevo futuro y un nuevo propósito. Y a través de ella, el mundo había recordado la sencilla verdad de que la compasión puede cambiar vidas. Con el paso de los años, los recuerdos del desierto y las dificultades a las que se había enfrentado empezaron a desvanecerse, sustituidos por los vibrantes momentos de su nueva vida. Sin embargo, el recuerdo de Aisa seguía siendo una fuente constante de fortaleza para Lily. Cada vez que se presentaba ante el público, cada vez que hablaba en nombre de los sin voz, Lily honraba el sacrificio de su madre. Al final, la historia de Lily no era solo una historia de supervivencia, sino de renacimiento. De las cenizas de la tragedia, había salido fortalecida, como un faro de esperanza en un mundo que tan a menudo se sentía oscuro e incierto. Matthew también había encontrado un nuevo comienzo. Su vida, una vez definida por los rígidos límites del deber, había sido reformada por el amor y la responsabilidad. Juntos, habían construido un futuro que honraba el pasado sin estar definido por él. Mientras permanecían juntos, uno al lado del otro, al borde de un nuevo capítulo en sus vidas, estaba claro que aunque Lily había perdido a su madre, había ganado algo igual de poderoso, una familia, un futuro y la oportunidad de cambiar el mundo. Y en eso había esperanza.